Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy hablamos de la película que tanto nos habéis pedido, que tantas veces nos decís, hablar de Así en la Tierra como en el Infierno. Por favor, qué gran película, buenísima, un fun footage como los que no se hacen desde La Bruja de Blair. Una película que nosotros ya habíamos visto y que hemos vuelto a ver para poder hacer este vídeo. Que aquí se cambian las tornas, para mí solo van 2 veces. Exacto, tú esta película la has visto 2 veces, pero yo creo que esta es la tercera por lo menos, si no es la cuarta. Y sigo con la misma sensación siempre que la veo, que se queda ahí en un aprobado justito, raspado, porque entiendo que tiene virtudes por la cual se hizo famosa, pero tiene unos fallos garrafales y sobre todo pues elogiando que es una película de cámara en mano, metraje encontrado, como lo queráis llamar, y que quizás ese sea por los mayores defectos. Así que sí, esta vez yo soy Rotten y me he tragado 3 o 4 veces una película que no me termina de gustar. Esta película, si bien lo que la hizo conocida fue precisamente eso, que es una película de falso documental o un cámara en mano, con un presupuesto un poco más alto, me refiero en el sentido de que no es que vaya abogando por el falso documental de la cámara mareando y tal, sino que busca un poco más adaptarla a cualquier tipo de público, ya que las cámaras son bastante estables, los personajes tendrán cada uno su propia camarita, además de la cámara en mano, para que el espectador no se aburra siempre de ver la misma primera persona. Esta película lo que más llama la atención son los directores y el guionista, o sea, el director y el guionista, 2 hermanos llamados... Ah, son hermanos, no desconocía ese dato, Rotten. John Eric Doodle and Drew Doodle. Estos 2 hermanos, su ópera prima, la película que los hizo conocidos a los 2 juntos, fue The Poughkeepsie Tapes. Wow. Un falso documental o un cámara en mano que podríamos decir que es de los mejores que existe. De verdad, sin temor a equivocarme, diría que es de los más reconocidos, mejores que se han visto, que más han roto con la estética de este tipo de películas. Y quizás más perversos, de los documentales encontrados más perversos que hay, sin realmente verse demasiadas cosas sangrientas ni violentas, pero que sí que verás imágenes que se quedan grabadas. Así que si todavía no has visto Poughkeepsie Tapes, ya tardas en buscarla y ponértela. Decir que esta película, pues claro, fue tan boom como estos 2 hermanos empezaron, que la gente les siguió la pista. ¿Qué ocurrió? Que su siguiente película fue Quarantine, la copia remake americana de REC, que si pudo funcionar es precisamente porque es una copia fotograma a fotograma de REC. Yo creo que tú no la has visto, ¿no? Esa peli, yo sí que la vi en su momento porque me gusta tanto REC que bueno, que quise ver Quarantine a ver cómo la habían hecho, y el recuerdo que tengo de la única vez que la he visto es que básicamente es una copia prácticamente igual de cada plano y de cada secuencia de la película original, que lo único que es diferente es el tema de ese gusto que está ahí con Manuela, la improvisación que existe en REC, y la única diferencia básicamente es esa, es Manuela y cómo interpreta la protagonista y cómo está llevada esa improvisación, esos sustos que la REC original se dieron y que en Quarantine no se siente, pero por lo demás creo que era más o menos igual. Estos 2 hermanos, aquí empieza cuando llega el problema de ellos 2, dejaron abandonado un poco el falso documental haciendo una película que yo he visto y que algunas personas me han dicho alguna vez hablar de ella, pero es que de verdad es de las que menos recomendaría de esta lista que estamos hablando, y es La Trampa del Mal, una película en un ascensor que creo que Shyamalan estaba de productor detrás, pero que de verdad tiene tantos fallos, tiene tantas estupideces esa película que no quiero ni contaros mucho por si alguien se atreve a verla. ¿Pero pues que que todo el rato en un ascensor? Todo el rato en un ascensor, pues, un grupo de personas, bueno... Así a priori suena interesante, yo la vería. Ya te digo yo que no. Entonces, después de eso, pues ya decidieron volver a su lugar de confort, que es el falso documental, e hicieron As Above, So Below, la película de la que hablamos hoy. Pero antes, ya por acabar con ellos 2, quiero hablaros también de la siguiente película que hicieron. Una película que yo no sabía, ni creo que tampoco, era de ellos, llamada No Escape, Golpe de Estado. Una película que el protagonista es Owen Wilson, que tenéis recomendada en el canal, de un golpe de Estado que ocurre en Camboya. Una película basada, digamos, en hechos reales, pero trasladándolo a una época más moderna, digamos el golpe de estado de Pol Pot y los Gemelos Rojos, pero como si ocurriera a día de hoy y con una familia americana en ese lugar. De verdad, la película muy recomendable. La verdad que merece bastante la pena, me sorprendió mucho esa película, tiene unas cuantas escenas bastante frenéticas y rodada desde un plano interesante, es que recuerdo un par de ellas que de verdad me sobrecogieron y me dieron bastante congoja y vértigo, me atrevo a decir, así que también recomendadísimo. Y que no es falso documental. No, para nada, además es otro género totalmente diferente porque está más llevado a
a la acción que al terror y nada por el estilo. Pero así, La Tierra como en el infierno, película del 2014, 93 minutos, un poco así una sinopsis rápida para quien no la haya visto y quiera, pues decir, pues no sé si empezarla o no. Una sinopsis rápida. Bueno, pues encontraremos a unos exploradores que deciden adentrarse en las catacumbas de París, pues en busca para resolver una serie de misterios, cada uno más o menos con una finalidad. Y cuando lleguen ahí, pues se encontrarán un verdadero infierno. Como os digo, esta película es un falso documental, cámara en mano, un poco bebiendo de las películas de misterio y aventuras tipo La Momia, El Diario Secreto, las de Tomb Raider, un poco Indiana Jones, un poco todas estas películas de aventuras, pero llevadas un poco al terror, al horror y sobre todo en cámara en mano. Quizás a modo personal es lo que la película hace que más nos baje a nosotros. El tema de la cámara en mano, ¿verdad? El tema de la cámara en mano y de la aventura, ya que es una película que además de que cuesta mucho que arranque, que empiece a ocurrir realmente algo terrorífico, se mueve mucho por estas típicas momentos de encontramos una imagen en una piedra y rápidamente la resolvemos, porque ya te hemos dicho que nuestros protagonistas son arqueólogos o historiadores y llevan muchos años estudiando eso. Entonces no deja que el espectador participe prácticamente nada en todos esos misterios. Y en una película que quiere crear claustrofobia y terror, molaría mucho que el espectador se sintiera partícipe de ese grupo y no que le resuelvan todo prácticamente por conveniencia del guión y porque la película tiene que avanzar. A mí más o menos mis problemas con esta película son más o menos los mismos que has contado tú, pero quizás interpretados de otra forma. A mí, sin embargo, no me importa que el ritmo de la película sea un poquito lento, que le cueste empezar, no me resulta un defecto, porque me gusta que aprovechen lo mejor que tiene esta película, que es la ambientación, que es la atmósfera, son las catacumbas de París. Joder, a mí me venden una película, cámara en mano, las catacumbas de París de terror y vamos, le doy al play a los 5 minutos. La verdad que está muy bien aprovechado el entorno y muy bien explotado esas salas, esos callejones, no quizás en todas las escenas consiguiendo esa claustrofobia que quizás pretendían hacer, pero que bueno, que en general la ambientación no tengo ningún problema. El tema de la cámara en mano y lo mal justificada que está durante toda la película, sobre todo al final, o la motivación que les lleva a grabar, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego a la parte ya más con spoiler ya indagamos un poquito más en ese tema. Y quizás esa parte que tú hablas de la aventura, del Indiana Jones, a mí no me ha terminado de convencer del todo, por eso, porque tiene una sensación de película de aventuras con un contexto y una atmósfera de terror, porque quizás eso, la protagonista, que es la que más, Scarlett, que es la que más sabe de todo este tema de arqueología, de símbolos, y la que más ha estudiado, es la que nos va guiando durante toda la película, y quizás su interpretación de esas pistas, símbolos, del libro de notas que tiene suyo, de su padre y demás, eso quizás lo que más cogido con pinzas me ha parecido, ¿no? Es como, te lo cuento así, te lo tienes que creer y punto. Yo quiero aclarar una cosa, que sé que en este punto exacto, habrá gente que está diciendo, pues peor es la película de Pirámide. Sí. Muchísimo peor, ¿dónde va a parar? Muchísimo peor, es más, tenemos un vídeo de Pirámide, pero que yo me pueda comer un yogur caducado no significa que me haga un bocata de pan de moho. ¿Sabéis qué quiero decir? O sea, no se puede comparar una cosa con otra, siendo porque una es peor. Yo quiero aclarar en este punto, antes de irnos a la zona con spoiler, que As Above, So Below, así la tierra como el infierno, le hemos puesto un 5. Es una película que es pasable, es aprobada, es pasable, tiene una buena intención, no es horrible, no está del todo mal hecha. Hay que buscarle muchos detalles que a nosotros, como falso documental, no nos gusta que sea así. Buscamos algo más. Y como la gente la valora de 9 y 10, de aquí es que estamos haciendo una crítica quizá tan atacándola, pero si nos ponemos genéricos, y es una película que para que vea una persona un día por la tarde que no tiene mucha expectativa o que no tiene nada mejor que ver, pues no está mal, está bien, es una película de 5. Simplemente aquí estamos haciendo pues una crítica más cabrona con ella, porque nos la habéis pedido. Exacto, porque quizás creo que es la película en que más discernimos en general, siendo un falso documental que tanto nos gustan a nosotros y que también muchos de los que nos seguís sois tan fans, y que en esta película sea donde más discrepamos, que siempre seamos nosotros que digamos esta peli, y quizás nunca nos hayamos aventurado a hacer un vídeo explicando en profundo y en detalle por qué no nos convence, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer. Nuestra intención no es machacar la película, no es desprestigiarla, simplemente es explicar un poco qué cosas a nosotros no nos funcionan en nuestra mente. Entonces vamos a irnos a la zona con spoiler, porque tengo ganas, sobre todo por cosas que ha comentado Síncope. El tema del falso documental, vamos a hablar un poco. Vamos a lo principal. Cuando nosotros hicimos el vídeo de Paranormal Activity, que hablamos de las 6 películas, allí es donde mejor creo, y en Rec, es donde mejor los pudimos justificar
cómo es un buen falso documental, cómo tiene que ser las pautas para que tú te creas ¿por qué la cámara sigue rodando? Esa es la gran pregunta y para mí la primordial, la base de todo Found Footage. ¿Por qué la cámara sigue rodando? En este caso, en esta película, sí que nos venden que cada uno llevará una GoPro, todo para tener más planos. Es algo que creo que... Perdona, Rotten, pero la verdad que eso es algo, entre comillas, inteligente. Es un recurso fácil o inteligente, como lo quieras llamar, para que, bueno, tengas diferentes perspectivas, diferentes planos, diferentes visiones, y está muy fácil justificado de, llevas a lo de la linterna de la cabeza, llevas una cámara. Exactamente, pero tenemos a un personaje que será nuestro camarógrafo, Benji. Nuestro camarógrafo desde el principio de la película, prácticamente que seguirá a la protagonista. Un personaje que aparece muy pocas veces porque siempre es él el que lleva la cámara principal. Una cámara de mano. Es nuestros ojos, por así decirlo. Exactamente, el personaje que será nuestros ojos prácticamente toda la película, excepto dentro de esas catacumbas que iremos cambiando entre cámaras. ¿Qué ocurre con este personaje? Que hay un momento que muere. Exacto. Claro, Benji muere y la cámara, ¿quién la va a llevar? Bueno, pues se la damos a ese personaje secundario que está ahí, que se llama Seb, que es uno de los exploradores que han conocido nuestros arqueólogos en París y que les están ayudando en la exploración. Se la damos a él y que él termine de grabar. Si os acordáis de la escena de cómo muere Benji, no vemos muy claro que la cámara caiga hasta el suelo ni que se haya roto, así que tenemos que entender que la han vuelto a subir han vuelto a subir ese pozo y la han recuperado sana y salva y han decidido seguir grabando. ¿Por qué graba Seb? Si Seb no tenía ningún interés en ser el camarógrafo de Scarlett, ni en hacer un documental, ni en documentar toda la investigación y todos los estudios que estos especialistas, los arqueólogos, estaban haciendo. Ahí no había interés de nada, ni a ninguna conversación donde Scarlett se lo pida, ni nada. Entonces, quizás esta decisión de seguir manteniendo esa cámara que llevaba Benji toda la película, quizás ahí ya no hubiese sido necesario. Podrían haber explotado la película simplemente con los personajes que habían sobrevivido y que tenían su cámara frontal al lado de la linterna y ya está. A partir de ahí hay planos imposibles, hay momentos en los que no se sabe por qué Seb sigue grabando mientras están atacando a los que están siendo sus compañeros, a su amigo Papillón. O sea, hay momentos ahí donde la cámara en mano y el sentido del seguir grabando se pierde totalmente. Esto es lo que nos referimos cuando muere Benji. Si la cámara cae, es que significa que es del mundo Cloverfield. Así, entonces podemos decir que esta película pertenece al universo Cloverfield. Las cámaras que caen de alto y no se rompen son del universo Cloverfield, eso lo sabemos todos. Pero ahí viene la cuestión de... Tenemos dos grupos en esta película: Benji, Scarlett y George, que son los arqueólogos y el cámara, y los tres chicos de Urban Explorers, digamos así, de exploraciones urbanas, que son Seth, Suxy y Papillón. Seth, Suxy y Papillón acaban de ver morir a Suxy, su amiga. La ha matado Letop, que luego hablaremos de ese personaje que tiene un punto interesante. Decirme que nos gustan estos cortes. Es que nos olvidamos hablar de Letop, lo he dicho y nos olvidamos, ya editando me he dado cuenta. Letop, la cosa es que el actor no sabían que iba a participar en la película hasta que se encontraron en el rodaje. Entonces todos se sorprendieron al ver a ese personaje dentro de las catacumbas. Básicamente es eso, y le da un toque pues más realista y de improvisación. Entonces, ¿por qué, como dice Síncope, Zed va a seguir grabando? ¿Para quién? Para esta gente. Si me dijerais que es por la luz de la cámara, todos llevan un foco en la cabeza. Claro, es que otra de las cosas que entendí también, que hay una conversación en la que dicen ahorra batería. Al final de la película ahorra batería para la luz. Pero claro, ellos también llevaban un foco aquí. Entonces, hubiese sido tan fácil justificarnos que Zed siga grabando, que alguien siga grabando por el tema de la luz, que sobran quizás, faltan quizás esas pequeñas aclaraciones para que sintamos que realmente tiene sentido ese formato de cámara en mano. Para mí tiene sentido en el conjunto de lo que querían hacer con la película. Ya os digo, es como he dicho al principio, película de terror, catacumbas de París y cámara en mano, compro, es que no hay más. Entonces me da la sensación de que el formato cámara en mano está metido ahí para ambientar, porque queda muy bien hacer un falso documental y un cámara en mano en un sitio cerrado, tipo cueva, rollo de Descent, queda muy bien hacerlo así y da rollo, da su sentido espeluznante, da terror, ambienta. Entonces tiene sentido, pero quizás se perdió un poco la coherencia. Así por un fallo tonto, que esto no lo tenemos ni en cuenta para la nota, pero que es un fallo tonto que viendo la peli me di cuenta, es que los focos enfocan hacia el techo. Sí. O sea, las linternas que llevan enfocan hacia el techo porque están grabando realmente en las catacumbas de París, están ahí realmente, no es un set, no es un lugar construido, es realmente aquí. Entonces tienen que enfocar hacia el techo, porque si enfocaran hacia adelante darían contraluz contra las cámaras, además de que se vería demasiado la luz en los pasillos, no crearía esa atmósfera terrorífica ni se vería oscuro. Entonces,
por el bien de la película. Y ya que han trabajado en las catacumbas, es una tontería, pero... Para mí pero eso bueno. es pasable, o sea, es algo olvidable totalmente, más que nada por el bien de la película, porque prefiero que graben realmente en el entorno real que no en ningún sitio de trecho. Pero bueno, es otra cosa que también existe por ahí. Los personajes, dejamos el falso documental aparte, vayámonos con los personajes. Como os digo, hay dos grupos aquí, los arqueólogos y los exploradores urbanos. En el tema de los arqueólogos tenemos a Scarlett, que será nuestra Lara Croft, como decimos, nuestra Indiana Jones, la personaje más aventurera, la que tuvo un trauma con su padre, que murió intentando encontrar la piedra filosofal y al parecer se suicidó incluso. ¿Qué problema hay con ¿Qué problema con este personaje? Lo que he comentado antes, me falta la humildad de la película de intentar que se equivoque un poco. Quiero decir, yo sé que tiene que resolverlo, sé que en todas estas películas no resuelven el misterio, pero sí que me ha faltado un poco de que yo pueda participar, porque ni los exploradores urbanos, ni el camarógrafo Benji son parte de esa exploración, es ella sola y el amigo George que traduce un par de cosas o le contesta a ella para hacer un poco de diálogo de hemos descubierto el gran secreto. Sí, de más científico. A mí también la verdad que ese punto me parece que es interesante plantearlo en la película, pero que está muy justo, muy forzado, metido en esas conversaciones de simbología, de notas que tiene ella, de todos los estudios, los máster y los doctorados que tiene ella, que nos la presenta como un personaje que sabe mucho y que controla mucho del tema y que es muy echada para adelante, muy aventurera, muy impulsiva y que bueno, tiene ahí a su compañero George que le ha acompañado en muchas aventuras y que traduce más idiomas y más lenguas no habladas de las que sabe ella. Entonces nos tenemos que creer que estos dos personajes van a resolver absolutamente todo de lo que encuentren ahí. Por una parte pues me lo creo porque la peli ya me lo está dejando bastante claro. No me meto con las interpretaciones de los protagonistas, porque bueno, están bien, simplemente con cómo han construido un poco los personajes tan de Indiana Jones, tan, si me permitís decir la palabra, aunque no es exactamente lo que quiero decir, infantiles. Para mí han sido un poquito infantiles la forma de interpretar, si la luz sale por la oscuridad y tal, el sol, esto, tal, así, piensa. La forma de cómo, de esos diálogos, de cómo llevaban esa resolución para pasar a la siguiente sala, para encontrar la puerta, para resolver el misterio que tocaba, para mí se apartaba demasiado del entorno de terror que querían transmitir. Ahí está, tenemos a Perdita Wicks y Ben Feldman, son los dos, de verdad, lo hacen muy bien los personajes, pero es como están construidos esos personajes, cómo están desarrollados. Se supone que tú en estas películas, sobre todo los falsos documentales, tienes que encontrar al personaje con el que te identifiques. Siempre es así, prácticamente, porque para eso es la primera persona, para que encima de ser tus ojos, tú sientas que esa actitud o esa forma de actuar es lo que tú harías, o cercano a lo que puedes interpretar que alguien haría. Entonces, siendo como son, es muy difícil que habrá gente, claro que sí, pero no es la gran mayoría y no es lo que quizás en un ambiente como ese deberían haber reflejado. Sí, y no es lo que un espectador medio, pues eso, va a poder justificar y entender un poquito en su cabeza. Tampoco pretendemos, no os entendáis mal, tampoco pretendemos que todo lo que dicen sea verídico, sea histórico ni sea real. Simplemente pedíamos un poquito de coherencia para que fuese un poquito más acorde al entorno, sobre todo que estaban haciendo. ¿Algún defectillo más que hayamos encontrado? Por personajes, así? Por acabar, es eso, Seth, ya lo hemos comentado, que al final se vuelve, es el bromista del grupo, el que al principio parece que tal, pero al final acaba siendo el personaje para grabar. Bueno, sorprendente que sobreviva, yo no me lo esperaba que iba a sobrevivir. Y que su trauma es que no conoce a su hijo. Que lo niega, que reniega de su hijo. Bueno, a eso ahora llegaremos. Al tema del final llegaremos. El tema de Papillón era un personaje que creo que podía haber explotado más y me gustaba mucho porque cambia de actitud. Me gustaba mucho Papillón. De hecho, cuando has dicho con quién te identificarías de los personajes, no lo había pensado hasta que me lo has dicho, pero me identificaría con Papillón. Muy echado para adelante, controla todo, sabe dónde tiene que meterse y dónde no tiene que meterse. Y responsable. ¿Dónde está el peligro? Responsable, y más con unos completos desconocidos que acaba de conocer. Y cuidando a sus compañeros. Cuando encuentra a Letop, cómo se preocupa. Letop, estabas aquí, me creo, porque me has contado la historia de Letop. Sí. Me has contado que lo conocíais. Sí. Me has contado todo eso y cuando lo has conocido, cuando lo has visto de nuevo, te ha dado. Luego has desconfiado de él. Y eso me gusta, esos cambios de actitud de este personaje. Creo que es el que mejor ha sabido evolucionar en tan poco tiempo. Es un personaje que nos aparece casi a mitad de la peli cuando bajan a las catacumbas. Le vemos como de un tío chulo. Pasa a un tío preocupado, a un tío que se deja guiar por los demás sin siendo él el que más conoce la zona. Un tío responsable. Un tío que a mí me dio pena que muriera, sinceramente. A mí me da pena el momento que muere, aunque es una de las mejores escenas de la película, cuando hay esa implosión con el coche. Maravilloso.
En ese sentido, muy bien por esa escena con Papillón. Y Suxi es un personaje que está ahí para nada. Nada, simplemente para regalarnos otro de las gloriosas muertes que hay. Por seguir un poquito más con el tema de las cosas que no nos convence del todo, para mí es el tema central de la piedra filosofal. Vale, o sea, cómo encuentran la piedra filosofal y cómo Scarlett llega a la conclusión de que tiene que rectificar. Sí que es verdad que esa frase nos la han dicho durante toda la película, así que, bueno, muy bien, porque nuestra cabeza cuadra. Bien. Que la protagonista diga, es que lo que tengo que hacer es rectificar, deshacer el camino ya andado y devolver la piedra para encontrar la verdadera piedra filosofal. Entonces una pregunta que me planteo es por qué la primera vez esa piedra filosofal falsa sí que funciona y es capaz de curar la herida que tiene en el brazo de Jesús. Y es un interrogante que me queda un poco ahí en la cabeza. Para que la piedra engañe a los protagonistas, bueno, la verdad que eso queda un poco en el interrogante, pero tampoco me importa demasiado. Lo que me importa es todo el camino de regreso que hace Scarlett para devolver la piedra. De verdad, ahí la película roza a veces en escenas ser un poquito comedia y un poco cómico, aparte de que hace ese recorrido absolutamente rapidísimo, ella sola enfrentándose a peligros que se supone que tenían que parecer peligrosos, pero que ya os digo que da risa, regalándonos esa escena donde se cae a un charco que parece una piscina de sangre, que claramente es una referencia, homenaje o llamarlo como quiera a The Descent, simplemente pues para sacarnos a alguien totalmente manchado de sangre que ni siquiera vemos cómo cae, que de repente ya la vemos que está hundida ahí haciendo así y intentando salir y asustada. Entonces la verdad que me dio un poquito de risa esa escena cuando tenía que producirme todo el sentimiento contrario. Lo mismo mientras vemos ese enfoque en primera persona, somos los ojos de Scarlett y vemos cómo está golpeando esas figuras como de piedra o de roca que habían salido, esas caras que habían salido de la pared. Escenas que me habían parecido totalmente tétricas y que ahora se me habían convertido en algo de risa viendo esas piedras andantes como ¡pum! Como ella las rompía simplemente con un golpe para llegar, ya os digo, rápidamente al muro ese de la piedra, dejarla y darse cuenta que la piedra filosofal al final está en uno mismo y que en este caso pues es ella. Esa escena, ya os digo, si la película, como decía Sin Comedia, pues más le gustó, es que tarda en se va cociendo a fuego lento y va tardando tal. Si cuando ya estamos en el meollo, ya estamos en la acción terror de la película, ¿me lo rompes así? Es que, es lo que quiero decirte, es que si has tardado y cuando llegas, cuando parece que va bien, la cagas tirando para atrás, haciendo esa chorrada de unos monstruos que le han mordido el cuello a tu amigo, que le han rebanado el cuello, pero pasas por delante de ellos y son de papel cartón, les pega y se rompen. Esas escenas, la verdad, por favor. Que luego lo quieren ambientar un poco también, porque es que esa escena, esa carrera pretende ser súper terrorífica, súper tétrica, que porque sube 100 metros del pozo. Aparecen, bueno, que la tía está en forma, también nos lo han dicho en la película, la verdad es que sube muy rápido, pero bueno, ahí no voy a poner tampoco mucha pega, pero nos van enseñando también escenas del padre, ya nos ha enseñado la horca, la cuerda donde se supone que se ahorcó, vemos figuras de su padre que primero no es, que luego sí que es, vemos como ahí ella se sentía culpable, que ese es el meollo de la película, la culpabilidad por cosas y por muertes y por temas que les han pasado a los protagonistas, ¿no? Vivir un poco frente a frente y cara a cara el propio infierno de cada uno. Ahí está un poco la verdadera inspiración de la película y el verdadero significado de este título. Entonces, esa parte de ese recorrido donde hace nuestra protagonista sola, que tenía que haber sido frenético, terrorífico y demás, la verdad que a mí se me queda un poco justo, incluso rozando lo cómico y lo absurdo, y a mí ahí la película me pegó un bajón bastante importante. Yo sé que mucha gente os comentó, llevando ya al meollo de la metáfora de la película, nos comentasteis de que esta película reflejaba los 7 infiernos, el descenso a los 7 infiernos. Yo he contado 4. O sea, yo he contado 4 infiernos, porque nos cuentan que está todo... El infierno está a 731 metros, o 740 y pico metros, 300 y pico pies. Sí, algo así. En ese sentido, ellos cuando empiezan a bajar en las catacumbas ya llevan 300 metros bajados, me parece que comentan, llevan un montón. Y bajan, cada pozo, cada de esto que bajan son 100 metros. Lo van comentando, Sí, no lo comentan siempre, pero sí. Pero lo van comentando muy por encima. Quiero decir que si cada descenso, cada cambio, que se nota un poco el cambio, son un infierno, yo he contado 4 infiernos, más o menos, que es el grupo de personas que mueren. Mueren 4 personajes solo en toda la película, para llegar a ese momento en que ya empiezan a ascender hacia abajo, porque esta película sabéis que hay un punto muy chulo, de verdad, el concepto a mí me gusta bastante, de arriba hacia abajo, y de ahí así la tierra como el infierno. Esta frase, aunque está mal traducida en el idioma en castellano, la película, así la tierra como el infierno, porque esto sería... Así es arriba como abajo o algo así. Exactamente, esto se utiliza porque la frase real que se dijo, es de la religión del hermetismo, de Hermes Trismegisto, un profeta pagano,
que hablaba sobre, que la frase que dijo es algo así como, que as above, so below, pero se refería así la tierra como el cielo. Entonces ya cogieron un poco el juego de palabras, sí, de vamos, cómo... Lo que vienen a decir es un diálogo Sí. que tienen todo el rato George y Scarlett en una escena, o sea que al final todo lo que ocurre en cualquier estado, ya sea emocional, físico o mental, todo lo que ocurre en algún estado de esos ocurre en los demás. Entonces todo lo que ocurre arriba ocurre abajo, quizás con diferencias, y todo lo que ocurre en la tierra ocurrirá en el cielo y todo lo que ocurre en la tierra ocurrirá en el infierno. Por eso lo que vemos de nuestros protagonistas conforme van bajando, llega a un punto donde ya llegan a su infierno personal, donde ellos parece que siguen bajando. Para mí no tanto son capas, sino que más bien que simplemente se van adentrando en su infierno personal, y conforme van bajando tienen que hacer el mismo recorrido que han hecho para bajar, pero en realidad están subiendo. Por eso para mí, en el final, cuando salen a París, en esa escena tan bonita y tan chula, para mí realmente sí que salen a su París, al París donde han empezado. No salen a otro París diferente, ni a un París paralelo, ni a un París que está en un infierno abajo. Para mí realmente sí que han seguido subiendo, han escalado y han superado su propio infierno personal. Creo que todo esto queda demostrado con la escena, para mí también un poquito absurda, donde los tres protagonistas supervivientes, tanto Seb como George como Scarlett, encuentran ese pozo y deciden tirarse, confesando antes un poco sus pecados y por qué se sentían culpables. Descubrimos que ahí George no supo, se perdió en el bosque y no supo ayudar a su hermano, y que su hermano murió agonizando porque no encontró ayuda, como ella no contestó a la llamada de teléfono de su padre y por eso también tenía su propio infierno personal, y como sé, pues lo que has comentado con su hijo. Por eso la famosa escena del coche, donde el coche y ese incendio se traga a Papillon, porque ahí parece que Papillon no tiene ningún, no acepta en el diálogo que tienes, yo no tuve la culpa, y por eso su infierno se lo traga, y entiendo que él se queda ahí eternamente en su infierno, porque él no reconoce su parte de culpa o su culpabilidad. Creo que toda la película gira en torno a eso, y que esa es un poco la moraleja, el significado que nos quiere dar. La cosa es esa, que todo lo que ocurre en tu físico ocurre en tu mente y ocurre en tu alma. Todo está conectado, y lo que ocurre en un lado ocurre en otro. Ya está. Está bien el concepto. A mí el concepto me gusta. El concepto es muy guay. Me gusta bastante, pero bueno, me parece un poco pajillo también el tema de confesemos nuestros pecados y tirémonos al pozo y lograremos salir del infierno. Bueno, me parece un poco pajillero, pero durante el camino para llegar a eso ha habido de todo. ¿Y qué pasa? Que acaban con una escena tan bonita, tan chula, cuando salen de esa alcantarilla al revés. Acaban con eso tan chulo que bueno, que es que me parece grandioso. Hay escenas en esta película que son totalmente reseñables, como la del coche, la muerte de Benji, esa caída, la muerte también de Susie, porque es bastante violenta, fuerte, y sobre todo el tema de la inversión de planos que hay, y las salas que hay invertidas a modo espejo en la película. Todas esas partes son geniales. Sí, simplemente es eso. Me parece que tocan un tema muy complejo, de años de historia, todo muy enrevesado, para que sea tan simple como pecados tan tontos, y lo digo tan tranquilo, pecados tan tontos como que no ayudaron a alguien porque no sin querer. Sí, o sea, pero la culpabilidad es culpabilidad, sí, pero me parece que la culpabilidad es tan floja, esa culpabilidad. Claro, no les veo traumados, no veo que su vida haya... Además de cuando lo recuerdan. Hombre, George está bastante traumado con lo de su hermano, porque no quiere bajar a la cueva desde el principio. Ve cosas de su hermano y cosas que le recuerdan a su hermano durante toda la película. Pero porque vive experiencias parecidas a esa. Pero él vivía tan tranquilo arreglando campanas desde 280 años. Quiero decir, ella seguía yendo a Irán a buscar la piedra. No los veo tampoco que estén encerrados con una camisa de fuerza tomando pastillas antidepresión. ¿Sabes qué quiero decirte? No te presentan ese tipo de protagonistas. A eso me refiero, no lo veo tan culpable. Simplemente es el descenso a los infiernos de cada uno. Y hablando quería comentar antes que hablando de que habéis comentado un poco del tema de las capas del infierno, os recomiendo Antrum, la película maldita. Ahí sí que se recrean muy bien lo que es las capas. Ahí sí que es literal las capas del infierno. No os prometo que lleguen a ver todas, pero sí que describen las capas y se ve muy guay. Y para mí en esta película no es tanto las capas, sino más bien el descenso a los infiernos, al infierno personal de cada uno de los protagonistas. El mensaje es chulo, está bien conseguido, y por eso en general a mí la película se me queda eso. Pues ahora haciendo un poco repaso en voz alta, se me sigue quedando en un 5. Una película que está bien, que tiene muchas virtudes, cosas
cosas que son mejores que Pirámide, que es la que más se puede parecer a esta película, porque Pirámide la verdad que es realmente mala y es muy, ya que empieza bien, y es muy absurda y también empieza bien, los protagonistas también son absurdos. Bueno, Pirámide es horrible, pero a mí inevitablemente también me recuerda un poquito a The Descent, y para mí The Descent, en lo que es ambientación, claustrofobia y supervivencia y demás, pues está bastante mejor explotado. Aquí el tema científico, la piedra filosofal y el infierno se queda un poco ahí como una mezcla que no queda del todo orgánica. Si no tenéis también The Tunnel, que también está rodada en túneles de verdad, en este caso en Australia, y ya sabéis que en Australia lo que puede haber es la alcantarilla, ya os digo, que no está en ninguna parte, y La Cueva, que aunque tiene unas actuaciones malísimas, la peli la verdad es que se salva por la buena ambientación que tiene dentro de una cueva en Mallorca. Y las sorpresillas que tiene, porque esa tiene unos cuantos giros que no te esperas. Aquí, sin embargo, sí que es un poquito más previsible, ¿no? Nuestra peli. Así que espero que os haya gustado esta crítica random a As Above, So Below. No la diré nunca. A ver si por una vez nos la aprendemos bien, ¿eh? De verdad que sí. Porque también además he leído muchas veces el título traducido al castellano, el que pusieron aquí, de Así en la tierra como en el infierno, y también he leído muchos de Así en el cielo como en el infierno, así en la tierra como en el cielo. O sea, he leído muchos cambios porque entiendo que es una frase como que todo el mundo hemos oído, pero que nadie sabemos muy bien qué significa ni cómo está construida realmente, ¿no? Por eso, me gusta mucho el título de esta película. El título y la portada también. Por eso os digo, vosotros no desistáis nunca en decirnos ver esta película, aunque la hayamos visto, aunque digamos que no nos gusta. Si al final os unís entre todos los podridos, la vemos. Y estar atentos a la comunidad, porque allí es donde pongo las encuestas, como esta que os dejo por aquí, que es la que dejamos para esta película. Y atentos también estos días, porque algunos ya sabéis que estamos ya rozando por fin los 50.000, y que para el especial 50.000 pues haremos algo que os implicará a vosotros y que será realmente quienes hagáis un poco, quienes construyáis un poquito el vídeo. Así que atentos en los próximos días, porque diremos un poquito las pautas que tenéis que hacer. Así que como siempre, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, como siempre a ti Roten, a los hermanos Dudlow, no me acuerdo cómo os llamáis, Doodle, a los hermanos Doodle, que de verdad, que aunque tengáis vuestros más y vuestros menos, tenéis algo que a mí me conquista. Hay algo con vosotros que me haría una cerveza. Hay algo que te gusta. Sí, así que como siempre nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.